venir. Va a ser un tiempo muy bueno, muy fructífero. Amén. Tiempo de aprendizaje, ministración específica para los hombres. Así que cada martes, amén, vamos a tener discipulado aquí en la iglesia. Te animo a que puedas venir, sumarte y aprender juntos de Jesús, aprender y ser edificados, ser formados como hombres de Dios, amén. Ese es el trabajo. El Señor Jesús dijo, amén, id y haced discípulos, amén. Los discípulos no es algo que crecen porque sí, sino que los discípulos son algo que se forman. Entonces, por eso cada martes vamos a estar trabajando en el discipulado, así que te animo a que puedas venir. Recordá, amén, que esta semana es una semana muy especial para nuestro compañerismo, porque tenemos el rally con la visita de nuestro líder aquí en Argentina. Amén, va a ser una tremenda bendición desde el jueves hasta el domingo. Amén, vamos a tener un tiempo especial junto al pastor Greg Mitchell, así que te pido que estés orando, que puedas orar para que Dios pueda moverse, que el Señor pueda hablar, pueda ministrar nuestras vidas. Es entrenamiento para los pastores, amén, y obviamente todo lo bueno que pasa con los pastores es lo que después se replica en el resto de las congregaciones, así que te animo, te invito a que estés orando y que también puedas estar observándolo en el canal de la iglesia, amén, el canal de YouTube, que puedas conectarte cada noche, amén, va a ser una bendición. Así que el domingo, servicios regulares, amén, a las 10 de la mañana el estudio bíblico, servicio a las 11 y por la tarde el domingo también. Así que te animo a que puedas venir y ser parte de lo que Dios va a hacer en su iglesia. Gloria a Dios. En esta noche vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen ganas de escuchar la palabra de Dios? Amén. Sabes que le decía, compartía recién al hermano, una de las cosas más importantes en la vida de un creyente es el oír la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, lo más importante es venir a la iglesia y escuchar a Dios hablándonos. Amén. Y Dios va a tratar con nuestras vidas en esta mañana. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, gloria a Dios, aleluya. Quiero hablarte acerca de este pasaje. Quiero hablarte acerca puntualmente de la copa. Amén. Porque para entender a lo que el Señor se refirió en este pasaje, debemos poner en claro cuál es la copa a la cual se refería. Amén. Porque muchas veces escuchamos esta oración de Jesús, muchas veces oímos esta oración de Jesús en Getsemaní, fue momentos previos a su arresto, amén, y ese fue un tiempo muy, muy duro, muy difícil en la vida del Señor, amén. Él estaba, amén, como leemos también en el Evangelio de Lucas, en esa misma oración, la palabra de Dios nos cuenta que él estaba sudando y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era un tiempo muy difícil para la vida de Jesús, era un tiempo muy doloroso para el Señor. Ahora, él hizo una oración puntual y se dirigió a Dios, se dirigió al Padre y él le dijo, y es interesante porque él le dijo, Padre, si puede pasar de mí esta copa, gloria a Dios, aleluya. Entonces, la copa,
cuando nosotros leemos la Escritura y entendiendo la cultura hebrea, la cultura de Jesús, amén, la copa tenía dos significados, amén. Había dos sentidos. Cada vez que alguien hacía mención a la copa, tenía dos sentidos. Uno de ellos era el de alegría, amén. Nosotros podemos ver en Salmo 23, versículo 5, el salmista dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora bien, el contexto en el que el salmista escribe esto es un contexto de alegría, de gozo, de felicidad. Entonces hace mención, hace referencia a la copa, diciendo es una copa de alegría, es la copa con la cual se celebraba una victoria, era la copa con la cual, amén, una persona estaba gozosa. Aleluya, amén. Ahora, cuando nosotros entendemos el contexto en el que el Señor Jesús estaba realizando esa oración, no era un momento de alegría. De hecho, el Señor había dicho: estoy triste hasta la muerte, amén. Estaba muy triste. Entonces, el punto es que la copa tenía también un sentido de juicio. La copa significaba alegría o la copa significaba juicio, ¿sí? Entonces, cuando vos miras la palabra de Dios, amén, hay un montón de versículos, pero tomé el de Jeremías 25, versículo 15, que dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino del furor, de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Amén. Ahora, ¿te das cuenta? Ahora el contexto ya no es que mi copa está rebosando y no estaba, amén, en un ámbito de alegría, de gozo, de celebración. No, no. La copa ahora se refería a un juicio de ira que venía sobre las naciones. Ahora, cuando el Señor Jesús está diciendo, amén, pase de mí esta copa, lo que está ocurriendo es que Él está sabiendo que hay un juicio que viene sobre su propia vida. Hay un juicio de Dios que viene contra su propia vida y él ahora estaba orando. Quiero que entiendas, esa noche, amén, él había estado cenando, él había, amén, disfrutado la cena de la Pascua, gloria a Dios. Ahora bien, después se fueron al monte y ahí él hizo esta oración y en medio de toda esta situación estaba Judas traicionándolo, entregándolo, viniendo con los soldados, amén, para poder arrestar a Jesús. Y el Señor Jesús está diciendo esta oración, entendiendo que venía una copa de juicio sobre su vida, amén. Obviamente es importante, evidentemente, él estaba hablando de esta copa. La copa a la que se refirió Jesús era esa copa de juicio y era el juicio de Dios. ¿Contra qué? ¿Contra Jesús? No. No fue la copa de ira contra Jesús, sino que fue una copa de juicio que vino por causa del pecado. Amén. Entonces, este es el punto interesante en esta noche. Amén. Porque era el juicio que Dios traía sobre Jesús por causa nuestra. Una pregunta. ¿Hoy pensaste que Jesús fue a la cruz por vos? Viste que somos cristianos, viste que venimos a la iglesia, pero qué poco nos acordamos de que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Amén. Qué poco nos acordamos de que esa copa no vino porque Jesús había hecho mal las cosas. Esa copa no vino porque Jesús era inmoral, porque Jesús odiaba, porque Jesús era desobediente. No, esa copa vino porque nosotros fuimos pecadores, porque nosotros, amén, por nuestra conducta, trajimos ese juicio. Esto es algo que necesitamos tenerlo constantemente presente en nuestras vidas, constantemente presentes.
Porque eso nos mantiene en una condición humilde ante la presencia de Dios. Amén. Yo cada vez que predico la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que constantemente estoy contando cómo era yo antes de conocer a Jesús. Constantemente estoy dando mi testimonio de que era un adicto, de que era un inmoral, que era un violento, que era una persona muy, muy mala. Amén. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque es mi forma de decir, Dios me perdonó. Y Jesús llevó en su propio cuerpo el castigo que era para mí. Viste que no nos acordamos generalmente de eso. Esperamos que Dios nos bendiga, esperamos que Dios nos haga el milagro, esperamos que Dios se mueva en algún área en particular. Pero qué poco nos acordamos de que Jesús sufrió el castigo y bebió esa copa de ira, de juicio, por nuestra culpa. O sea, y esto cambia totalmente cuando vos lo haces personal. Porque viste que nosotros decimos, sí, Jesús murió por todos. Amén, y es cierto. Pero sabes que cambia tu enfoque y tu relación con Dios completamente cuando decís, Jesús murió por mí. Jesús murió porque yo era un adicto. Jesús murió porque yo era un inmoral. Jesús murió porque yo era un violento. Jesús murió porque yo era un rebelde. Entonces ya no es por toda la humanidad, sino que es por mí. Jesús murió por mis mentiras. Jesús murió por el odio que guardo en mi corazón. Jesús murió por el resentimiento que guardo en mi corazón. Jesús murió por el orgullo. Jesús murió por los malos pensamientos. Jesús murió por esos pecados que nadie sabe y están ocultos. Jesús murió por eso. Entonces, cuando vos entendés esto y pones en contexto la oración que Jesús hizo, cobra valor, cobra sentido. Porque ahora yo no puedo leer el pasaje y simplemente buscarle una interpretación teológica. Ahora yo puedo entender. Jesús estaba en el Getsemaní y estaba orando y estaba diciéndole al Padre, mientras sudaba grandes gotas de sangre, si fuese posible, pase de mí esta copa. Si fuese posible, evitar morir porque Fernando era un violento, porque Fernando mentía, porque Fernando era un inmoral. Entonces ya, cuando miramos la oración de Jesús de esa manera, nos involucramos. Y es allí cuando nuestro pecado, amén, nos empieza a cargar. Porque viste que lamentablemente vivimos en una época donde el pecado se naturaliza. Y somos contemplativos con el pecado. Y ya sé que estoy haciendo mal las cosas, pero bueno, ya me voy a acomodar. Jesús murió, Jesús cargó la cruz para que vos y yo tomemos decisiones, no para decir, bueno, ya me voy a acomodar. Es hoy el día que te tienes que acomodar. Es hoy el día. Por eso estoy predicando este mensaje, para que entiendas que es personal, que no es simplemente que Jesús murió por todos. No, Jesús murió por vos. Considera tus pecados. No, pastor, yo soy cristiano. Mira, la palabra de Dios dice, no existe hombre perfecto que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Yo sé que nosotros somos perfectos y no pecamos, pero somos la excepción. Pero a lo mejor hay alguno. No, de verdad. Considera tus pecados. Considera tus pensamientos. Considera tus palabras.
¿A cuántos insultaste hoy? No, pastor, los cristianos no decimos malas palabras. Ya quisiera. Amén. ¿Cuántas cosas hemos dicho que no debiéramos haber dicho? Viste que cuando hablamos de pecado, ¿qué pensamos? Inmoralidad sexual, se droga, se emborracha, anda matando gente. Es pecado. Pero, por ejemplo, la envidia también es pecado. ¿Sí? Y la gente dice, pero no, es pecado. En esa copa de ira, de juicio, también estaba la envidia. El orgullo es pecado. Pero yo soy así, sí, y porque sos así, Jesús tuvo que ir a la cruz. Amén. Viste que esos son pecados que los dejamos porque, no molesto a nadie. Sí, sí, están en tu vida y necesitan ser tratados. Necesitan ser tratados. Por eso estoy predicando este mensaje. Amén. Porque hay pecados que son evidentes. Hay pecados que son notorios. ¿Sí? Para mí era fácil decir, yo soy un pecador. Claro, si llegué a la iglesia, pelo largo, borracho, con olor a marihuana, con una mancha de vino en la camiseta, cristiano no era. Ahora, después te empezás a vestir diferente, te cortás el pelo, te afeitás la barba, pero eso no significa que deja de haber pecado en tu vida. Pero que está. Y es una realidad. Por ejemplo, no vemos la codicia. La codicia no se ve. Pero vos sabés que la codicia es un pecado. Amén. Y también en esa copa estaba la codicia. Entonces, es importante que vos y yo entendamos esta realidad. Jesús, amén, cargó en esa copa el juicio, bebió el juicio por todas nuestras malas obras, por todas nuestras malas acciones, por todos nuestros pecados, porque era el juicio de Dios contra el pecado y fue cargado sobre el cuerpo de Jesús, aleluya. Esa copa que bebió Jesús contenía cada uno de nuestros pecados, amén. Y esa es la realidad. Ahora, ¿por qué Jesús no quería? Porque el punto es este. ¿Por qué Jesús quería que esa copa pase de largo sin beberla? Amén. Si Jesús vino precisamente a eso, a morir por nuestros pecados, ¿por qué Jesús en el último momento, previo a ser arrestado y ser enjuiciado e ir a la cruz, por qué hizo esa oración? Amén. Porque precisamente Él no quería esa copa. Amén. Ahora, yo me puse a pensar y empecé a orar y comencé a preguntarle a Dios respecto a esto, amén, y empecé a observar, y Jesús tenía miedo al castigo físico. No. La palabra de Dios dice que tomando, Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús sabía que iba a sufrir. Señor Jesús sabía, de hecho, cuando vos mirás el Salmo 22, es una profecía de lo que Jesús iba a sufrir, de sus manos y sus pies traspasados, amén, y todas las cosas que iba a padecer en la crucifixión. Cuando vos lees Isaías capítulo 53, la palabra de Dios dice que Él iba a ser molido por nuestros pecados, amén. Y entonces Jesús sabía a lo que se enfrentaba. Ahora, ¿entonces Jesús quería evitar eso? No, porque Jesús vino a eso.
no era el problema sufrir. No era el problema padecer en su cuerpo los latigazos. Amén. No era el problema para él sufrir la corona de espinas, sufrir los latigazos, sufrir los clavos en sus manos y en sus pies. Ese no era el problema, amén. Porque Jesús sabía que a eso venía. El problema de Jesús no era el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque él dijo, amén, va a ser azotado, dice la palabra de Dios, y al tercer día él resucitará. Entonces Jesús sabía que iba a resucitar. Amén. Jesús había dicho, yo voy dice en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. ¿Te das cuenta? Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no tenía miedo a la muerte, Jesús no tenía miedo a morir. De hecho, Jesús sabía que iba a morir y Jesús sabía que iba a resucitar. Él sabía que el poder de volver a vivir estaba en Él, porque Él era Dios hecho hombre. Entonces, no tenía miedo a morir Jesús. Jesús no tenía miedo a la muerte. El problema con Jesús era totalmente diferente. Él no le tenía miedo a los latigazos, no le tenía miedo a la muerte. La tristeza de Jesús estaba relacionada con la presencia de Dios en su vida. Amén. La tristeza de Jesús tenía que ver con la consecuencia de beber esa copa. Porque este es el punto. Jesús había dicho en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. En el versículo 38 dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús gozaba de una perfecta relación con Dios. Jesús tenía una perfecta comunión con el Padre. Él decía, el Padre y yo uno somos. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Había un vínculo estrecho, íntimo, como nadie más. Amén. El problema era que cuando Jesús bebiera esa copa de juicio, nuestros pecados iban a venir sobre Jesús. Y ahí está el problema. El Padre no puede habitar donde está el pecado. La tristeza de Jesús no era por los latigazos. La tristeza de Jesús no era porque iba a morir. La tristeza de Jesús no era la traición de Judas, que le arranquen las barbas, que le peguen. La tristeza de Jesús radicaba en el hecho de que cuando el pecado de cada uno de nosotros venga sobre su cuerpo, el Padre y Él ya no iban a poder ser uno solo, porque el Padre no podía estar con el pecado. Amén. Esa era la copa que Jesús quería evitar. Esa era la copa que Jesús quería evitar. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Isaías 59:2. ¿Te das cuenta? Ahora Jesús estaba con un cuerpo que estaba cargado de nuestro pecado, cargado de todas las cosas malas que vos y yo hicimos. Amén. Y ahora el problema es que Jesús, por consecuencia de nuestro pecado, sufrió la separación del Padre. Porque precisamente las iniquidades y los pecados hacen ocultar el rostro de Dios. Amén. Y ese es el problema. Por eso Jesús quería que pasase esa copa. Por eso Jesús estaba tan triste.
Jesús sabía que después del martirio iba a recibir un cuerpo glorificado. Jesús sabía que después de la muerte iba a resucitar. ¿Sabes lo que Jesús no quería? Jesús no quería estar separado del Padre. Jesús no quería el pecado en su vida para no estar separado del Padre. Y de eso se trata en esta noche. Porque muchas veces nosotros no le damos el valor y la importancia a la presencia de Dios en nuestras vidas. No le damos el valor y la importancia de lo que significa que Dios pueda estar en nuestras vidas, que la presencia de Dios pueda estar en nosotros, que podamos tener comunión como Padre e Hijo. Y dejamos que el pecado venga sobre nuestras vidas y dejamos que el pecado ocupe lugar en nuestras vidas, dejamos que el pecado empiece a ejercer un dominio en nosotros y te vas a dar cuenta que cuando el pecado empieza a venir sobre tu vida, no sentís la presencia de Dios. No sentís que Dios está en tu vida. Esa es la razón por la cual muchas veces las personas no disfrutan su vida cristiana. Porque a pesar de ser cristianos, hay pecado. Y cuando hay pecado, la presencia de Dios se retira. Amén. Jesús no quería esa copa porque no quería separarse del Padre. Qué maravilloso sería que vos y yo nos armemos de ese mismo sentimiento y que le pongamos el valor a la presencia de Dios en nuestras vidas y que podamos disfrutar de la presencia de Dios, amén, de la comunión con el Padre, y que cada vez que un pecado viene a seducir nuestras vidas, nosotros digamos, no quiero esto porque prefiero la presencia del Padre. No quiero esto porque prefiero la presencia del Padre. No quiero este pecado porque quiero que la presencia de Dios me acompañe en cada momento. Eso es lo más maravilloso, amén. Porque el pecado nos separa del Padre, aleluya. Y cada acto de pecado produce una separación de Dios, aleluya. Amén. Por eso es que muchas veces no tenés ganas de orar. Amén. ¿Vos viste que cuando te enojas no tenés ganas de orar? ¿Vos viste que cuando insultás o maldecís o hablás algo inapropiado no tenés ganas de orar? ¿Por qué pasa eso? Porque el pecado te separó de Dios. Porque el pecado interrumpió la comunión. Ahora, el punto en esta noche es entender una realidad. El Señor Jesús hizo la oración y dijo, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús fue obediente. Dios simplemente hizo silencio. Dios, el Padre, simplemente hizo silencio, por lo cual el Señor Jesús tuvo que beber esa copa de juicio y cargar el pecado sobre su cuerpo e ir a la cruz. Y el Señor dijo en Getsemaní, no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios era y es salvar a los pecadores, y Jesús no se resistió, sufrió la separación del Padre, y en ese momento, mientras Jesús estaba en la cruz, dijo en Mateo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en ese momento donde la presencia de Dios se separó de Jesús y Jesús clamó en la cruz esta oración, y por primera vez Jesús no sintió al Padre cerca suyo. Por primera vez Jesús no sintió la comunión con el Padre. Y es allí, amén, cuando Jesús atravesó el peor momento. Porque allí le dolió más
que le falte la presencia del Padre que cualquiera de los latigazos. Le dolió más que falte la presencia del Padre que los clavos en las manos y en los pies. Le dolió más la ausencia del Padre que la corona de espinas. Amén. Ahora, ¿cuál es el punto al que quiero que vayamos en esta noche? ¿Te duele que la presencia de Dios no esté en tu vida? Porque de eso se trata en esta noche. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? Porque precisamente queremos la comunión con el Padre. Porque anhelamos un día estar en el cielo, en la presencia eterna con Dios. Amén. Sin embargo, mientras estamos aquí, muchas veces permitimos que el pecado nos separe. Muchas veces permitimos que el pecado nos aleje. Muchas veces permitimos que pecado grande, pecado chico, cualquier pecado nos separa del Padre. Y no entendemos que Jesús padeció y sufrió el dolor y el tormento más grande de la separación del Padre para que vos y yo podamos tener comunión, para que vos y yo disfrutemos de la presencia de Dios. Por eso en esta noche la invitación es muy sencilla. Todo este mensaje se centra en esto. Si hay pecados en tu vida, necesitas arrepentirte, necesitas confesarlos. Porque Jesús fue a la cruz, Jesús sufrió todo lo que sufrió, Jesús padeció todo lo que padeció, para que vos y yo tengamos en valor la presencia del Padre. Porque Jesús sufrió la separación del Padre, para que vos y yo volvamos a tener comunión con el Padre. Por eso en esta noche quiero animarte a que entiendas que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros tuvo que ir a la cruz. Por nosotros sufrió la separación del Padre. Por nosotros, amén, tuvo que aguantar lo que aguantó. Por nosotros, amén, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él sufrió la separación del Padre para que vos y yo podamos tener comunión con el Padre. Entonces, si Jesús sufrió todo lo que sufrió para que vos y yo tengamos comunión con el Padre, ¿por qué le das el derecho al pecado en tu vida para que te separe una vez más del Padre? ¿Por qué no mejor en esta noche venís a la presencia de Dios y confesás tu pecado, cualquiera sea, y le decís, Señor, yo confieso que peco, pero me arrepiento, y volver a la comunión con el Padre? No podemos vivir una vida de separación del Padre. No podemos vivir siendo hijos de Dios, estar separados del Padre. No hay pecado que valga la pena vivir separado del Padre. No hay placer mundano que valga la pena vivir separado del Padre. No hay placer ni satisfacción que el mundo nos ofrezca que merezca la pena estar separado del Padre. Lo más maravilloso que vos y yo podemos disfrutar es a Dios en nuestras vidas. Es sentir que con el simple hecho de cerrar nuestros ojos e invocar a Dios, sentir que la presencia de Dios está en nuestras vidas, sentir a Dios moviéndose, sentir la presencia de Dios, aleluya. ¿Hace cuánto no sentís la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no sentís a Dios moviéndose en tu vida? ¿Hace cuánto no sentís a Dios que está en vos? ¿Hace cuánto no puedes decir con certeza, con seguridad, Dios está en mi vida? Puedo sentir que Dios está. No, generalmente decimos, no siento la presencia de Dios. Bien, te invito al altar, arrepentite y la presencia de Dios va a venir sobre tu vida. Deja que Dios se mueva en tu corazón. Confesá tus pecados. Pastor, ¿me estás diciendo pecador? Sí, sí. Porque como dije al principio, no hay hombre que haga bien y nunca peque. Cada día necesitamos confesar, cada día necesitamos venir a Dios, porque nunca debemos permitir que un pecado ponga en riesgo la comunión y la relación íntima que tenemos con Dios. Nunca debes permitir que un pecado te separe del Padre. Por eso en esta noche, no importa cuál fuera el pecado, tal vez sea un pecado grave, muy malo, muy flagrante, tal vez sea malos pensamientos, malos sentimientos, no importa. Sea un gran pecado
un mínimo pecado, cualquiera tiene la facultad de separarte del Padre. Por eso este altar se puede convertir en un lugar en el cual vos te puedas reconciliar con el Padre y puedas volver a ser uno con el Padre. Ese es el propósito de Jesús. En esta noche quiero invitarte a que puedas volver a la comunión íntima con el Señor. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Y en esta noche quiero hacer una invitación. Tal vez llegaste a la iglesia, tal vez estás por primera vez, o tal vez viniste algunas veces, pero nunca entendiste el sacrificio, nunca entendiste la obra de Jesucristo en la cruz. En esta noche quiero invitarte a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros es un pecador y que cada uno de nuestros pecados necesita un acto de arrepentimiento. Por eso quiero animarte, quiero invitarte en esta noche a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón, puedas confesar tus pecados delante de Dios para poder comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, para poder comenzar una nueva vida. Hace 24 años era una persona que estaba totalmente perdida. Me invitaron a una iglesia, escuché la palabra de Dios. Y sin haber tenido conocimiento, sin haber tenido entendimiento de nada, sí pude darme cuenta de una cosa, que era un pecador que necesitaba el perdón de Dios. Y que cuando me acerqué a pedir el perdón de Dios, el perdón de Dios vino y mi vida fue cambiada. No importa cómo hayas llegado hoy a la iglesia, no importa cómo hayas venido, no importa cuánto hayas entendido, importa que en esta noche puedas entender que sos un pecador y que necesitas el perdón de Dios. Y la buena noticia es que Dios te trajo a este lugar para perdonarte, que Dios te trajo a este lugar para soltar su perdón sobre tu vida. Por eso en esta noche quiero invitarte a orar, quiero invitarte a hacer una simple oración de fe, que puedas darle el derecho a Jesús en tu vida, que puedas aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Levantarías tu mano? Quisiera orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está viendo esas manos que se levantan. Aleluya. ¿Alguien más puede decir, sí, pastor, soy un pecador, necesito el perdón de Dios? Gloria a Dios. Necesito que Jesús cambie mi vida. Necesito volver a Dios. Necesito estar en comunión con Dios. Aleluya. Voy a pedir por favor a esos hermanos que levantaron sus manos, amén, que por favor me miren. Gloria a Dios. Y que puedan venir al altar para simplemente hacer una oración, ¿sí? Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, creo que fui el primero en levantar la mano. Y fui probablemente el primero que pasó al altar. El punto está que estaba muy borracho y estaba destruido por el pecado. Amén. Y no entendí mucho de lo que se predicó, pero sí entendí que necesitaba el perdón de Dios y que necesitaba un cambio. Hice una oración muy sencilla y acá estoy. 24 años pasaron en los que Dios ha cambiado mi vida, porque eso es lo que hace el perdón. Porque cuando Dios suelta su perdón, volvemos a la comunión con el Padre. Y cuando la presencia del Padre está en nosotros, nuestras vidas son transformadas. Y Dios hace una obra. Por eso en esta noche vamos a orar y vamos a decir esta oración de fe. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y puedas repetir esta oración y digas: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche yo confieso, yo reconozco que soy un pecador, pero en esta noche me arrepiento y te pido perdón y abro mi corazón para que vengas a mi vida, para que me des comunión contigo. En el nombre de Jesús, yo te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a que nunca más sea borrado. Ayúdame, Señor, a mantener la comunión que hoy comienza. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Aleluya.
Es una simple oración, pero es